Y sean bienvenidos a las instalaciones que ocupa el Palacio de Justicia de Texcoco. La Escuela Judicial del Estado de México, dentro del marco de la Difusión de Cultura Jurídica 2015, ha programado la conferencia Tópicos relevantes sobre el juicio oral mercantil, que disertará el magistrado doctor en Derecho Álvaro Augusto Pérez Juárez, integrante de la octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien damos la bienvenida con un fuerte y caluroso aplauso. Nos distingue con su presencia el magistrado, maestro en Ciencias Penales, Raúl Aarón Romero Ortega, presidente de la primera Sala Familiar de Texcoco, y a quien también brindamos un caluroso aplauso. Cedo el uso de la voz al magistrado Raúl Aarón Romero Ortega. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sea bienvenido, doctor, a esta su casa en la región de Texcoco, en la Escuela Judicial. Ya platicamos hace un momento, no les, o más bien ustedes de mexiquense, del Estado de México, oriundo del Estado de México, pues está en casa. Sabemos de su capacidad, sabemos de su experiencia en materia mercantil, por lo tanto, sea bienvenido y gracias a todos por estar aquí. Sin mayor preámbulo, leo el currículum resumido del doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica, maestro en Derecho Civil por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, obteniendo el grado de con excelencia académica, doctor en Derecho Civil por la Universidad de Tepatlaca, máster internacional en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, cursó las especialidades en amparo tanto en la Universidad Panamericana como en el Instituto Mexicano del Amparo. Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma del Estado de México, docente en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, catedrático de licenciatura en la Facultad de Derecho y la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, conferenciante en diversas instituciones de educación superior y tribunales superiores de justicia de diferentes entidades federativas. Asimismo, es autor de varios artículos que han sido publicados en revistas especializadas en materia jurídica, miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como subjefe del Departamento Contencioso en la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico de la entonces ECOFI, jefe del Departamento de Actualización Jurídica y secretario particular del Director General de Inspección y Licencias Sanitarias de la Secretaría de Salud y abogado postulante. Inició su carrera en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en agosto de 1989 como secretario proyectista de la Cuarta Sala, cargo que ocupó hasta abril de 1991, para luego ser juez quinto de arrendamiento inmobiliario de mayo de 1991 a marzo de 1994 y juez 24º civil de abril de 1994 a abril del 2009. De mayo del 2009 a la fecha, magistrado de la octava Sala Civil. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Es un honor para la Escuela Judicial tenerlo. Les doy la palabra, por favor. Muchas gracias, maestro. Quiero expresar mi agradecimiento a la Escuela Judicial del Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México. Efectivamente, siempre es grato y honroso reencontrarse con sus raíces. Como ya lo mencionó el maestro, soy oriundo y orgullosamente mexiquense. Ahora que ser mexiquense, pues es realmente un privilegio. Dicho lo anterior, solo resta que resaltar la importancia que es encontrarnos en la Escuela Judicial de Texcoco, Estado de México.
lugar de faraones, lugar de gente importante. ¿Quién no puede recordar al faraón de Texcoco, Silverio Pérez, cuando en esas tardes tan importantes de la fiesta brava nos deleitaba con esas corrientes? Por eso es importante estar aquí, pero más importante es porque finalmente hablando se entiende. Y específicamente es de lo que venimos a charlar el día de la oralidad mercantil y de los tópicos relevantes del juicio oral mercantil. Me voy a permitir realizar dividir la exposición en dos grandes fases. Una, por razones de tiempo, expresar la estructura y situaciones de carácter meramente ejemplificativo de todo el juicio oral mercantil. ¿Por qué? Porque difícilmente en 60 minutos podría abordarse a profundidad el tema. Y más bien lo que hay que resaltar es la oralidad hacia dónde tiende, cuál es la finalidad de la oralidad, qué es realmente una solución práctica y una solución justa a los problemas que se someten a la consideración de los tribunales en materia mercantil. Y sobre todo que eso viene a repercutir, en tratándose de materia mercantil, viene a repercutir en aspectos de índole económico. Tan es así que en función del grado de eficacia del cobro de créditos, es como el ranking internacional de la OCDE va situando a los países, de tal suerte que entre más eficiente sea la legislación y el aspecto jurisdiccional de mayores facilidades, la inversión finalmente y la credibilidad en el país va a aumentar y eso va a generar una derrama importante. Hasta en eso incide específicamente la justicia oral y el papel de los tribunales en cuanto a la implementación y al manejo de este tipo de juicio. Siempre lo he dicho y por eso empecé con esta frase: hablando se entiende la gente. Nosotros podemos destacar que en ningún país del mundo, ni siquiera en el sistema anglosajón, existe la oralidad plena. Todos los procedimientos, ya sea en el sistema anglosajón o en el sistema romano-germánico, que es al que nosotros pertenecemos, son juicios de carácter híbrido. Esto es, puede suceder que tengan una preponderancia de la oralidad o una preponderancia del aspecto escrito, del aspecto que yo llamaré en estos momentos de justicia tradicional y que todos ustedes conocen perfectamente, porque finalmente nos hemos venido desarrollando ya en nuestra labor profesional, ya como operadores del sistema en este ámbito, y es conocido para nosotros. De tal suerte que cuando se introduce el juicio oral, y aquí quiero resaltar algo muy importante que ya comentaba en la charla previa con el maestro, realmente el juicio oral mercantil no es otra cosa más que una legislación espejo o un juicio espejo del juicio oral civil del Distrito Federal. Cuando se está en construcción la oralidad en materia civil y por ende en materia mercantil, el primer problema al que nos enfrentamos es el siguiente: hay un divorcio cultural, pero un divorcio finalmente de choque de dos sistemas. Un sistema que todo mundo identifica con el sistema anglosajón. ¿Y quién no ha acudido en muchas ocasiones al cine? Y normalmente, ¿qué es lo que vemos? Vemos una sala de oralidad,
está dirigiendo precisamente cómo se va desarrollando el juicio, que recalco, el juicio, y vemos que se trata de convencer a un jurado. Y para nosotros eso pensamos que es la oralidad. Y pensamos que a ello es a lo que debemos de tender. Es una idea, tal vez no equivocada, pero no del todo exacta. Nosotros, en nuestro sistema, el sistema tradicional, desarrollamos finalmente el devenir del drama procesal que desemboca en una sentencia. Devenimos específicamente de un intercambio de comunicación escrita. Pero no por eso carece de oralidad. Yo les preguntaría, en el sistema tradicional, ¿cómo se desahogan las cosas? Las audiencias, sí, efectivamente, se lleva un registro escrito, pero el desahogo es netamente oral. Y es esa situación de choque en donde se tenía que amalgamar el sistema, en donde se tenía que amalgamar el proceso. Y por eso la primera parte del juicio, que es la de la fijación de la litis, es exactamente el sistema que todos conocemos. Es un sistema tradicional. ¿Cómo se presenta la demanda? ¿Cómo se presenta la contestación? En su caso, la reconvención y la contestación a esta reconvención. Por escrito. Y esto nos permite avanzar de una manera importante en la confección de la materia prima del desarrollo de todo el juicio. Hay que recordar que la materia mercantil es de litis cerrada. Esto es, una vez que se fija la materia del litigio, no podrán venir cuestiones nuevas. De ahí que precisamente aquí, en la fijación de la litis, que todos conocemos, va a permitirnos plantear adecuadamente el problema que vamos a someter a la consideración del órgano jurisdiccional. Y realmente la oralidad, como tal, se empieza a dar en la segunda parte, que es la audiencia preliminar. A partir de la audiencia preliminar, la oralidad reina. La oralidad es la que tiene preponderancia y de ahí en adelante prácticamente todo es de manera oral, hasta llegar finalmente a la audiencia de juicio. En ese sentido, hay determinadas características que tienen las audiencias. La primera de ellas es la obligación de las partes de asistir, de preferencia de manera personal, pero si no lo pueden hacer así, pueden acudir mediante un representante. Pero ojo, con una característica muy importante: que tengan facultades expresas de conciliar. ¿Y por qué digo que es una facultad importante? Porque ya la experiencia nos ha dicho que uno de los éxitos de la oralidad es específicamente esta oportunidad de conciliar. La justicia cara a cara. La justicia face to face. En la justicia tradicional, en la cual yo me desarrollo, y muchos de ustedes se han desarrollado en ella, y algunos otros, veo mucha gente joven, pues que ya conoce y empieza a manejar la oralidad en las diferentes materias.
¿Recuerdan ustedes, y les pregunto, no diría yo a los más viejos, porque yo no sería capaz de utilizar una frase de tal naturaleza que me pueda revertir la alusión? Yo diría los más experimentados. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llevaban a cabo las audiencias en la justicia tradicional? La omnipotencia del juez. Y cuando me refiero a la omnipotencia del juez, no me estoy refiriendo en modo alguno a arbitrariedad, no. Me estoy refiriendo a una característica del juez que era omnipresente. El juez estaba presidiendo 3 audiencias a la vez, estaba firmando el acuerdo, estaba firmando los exhortos y estaba dictando sentencias. El don de la ubicuidad que es exclusivo de los dioses. Y claro, porque juzgar es una función divina. Y qué grande responsabilidad es juzgar. Lo dije de manera coloquial y a manera de broma, pero todos aquellos que somos juzgadores profesionales, que en nuestra actividad cotidiana nos dedicamos a impartir justicia, sabemos lo que pesa llevar en los hombros esta grave pero satisfactoria responsabilidad. ¿Y ustedes consideran que el juez presidía o realizaba toda esta diversidad de actos procesales porque así lo consideraba necesario? No, porque la carga de trabajo lo rebasaba. Y finalmente hay un precepto que marca que la justicia debe ser pronta y expedita. Y tal vez ese es el aspecto que no debemos perder de vista en la justicia oral, porque nos va a dar la posibilidad de cumplir con este anhelo constitucional. Ahora, el juez tiene que estar presente en las audiencias. Y aun cuando tiene la grave responsabilidad de juzgar, que de esa no se le ha eximido, nos damos cuenta que ahora sí está necesariamente atendiendo de manera directa el asunto que se somete a su potestad. De tal suerte que inclusive la sanción que se acarrea ante la ausencia es la de una nulidad. Y ya no hablemos del aspecto de responsabilidad. Y ahora el juez no puede decir que sí estaba cuando existe el soporte digital en donde no puede decir que era él otro que en nada se le parecía. Y esta situación evidentemente ha permitido que la justicia sea más humana. Hay abogados litigantes. Veo muchas caras o algunas caras conocidas de abogados litigantes. Sé que el abogado litigante también tiene que ir adquiriendo nuevas herramientas para enfrentar este reto. ¿Y qué es lo que viene a suceder cuando les decía que asistan las personas? Que eso permite que se conozca de primera mano, en primer lugar, quién es el contrario, pero también quién es el que nos va a juzgar. Y eso es lo que ha permitido que en un gran porcentaje, ya le comentaba al maestro en la tarde, que prácticamente una tercera parte de los asuntos, cuando menos esto que les señalo es en el Distrito Federal, se llegan a convenios. Y las resoluciones que se dictan en los juicios orales, en un 98% de ellas se cumplen. ¿Por qué?
porque me estoy viendo. Y sabemos muy bien, específicamente cuando tenemos razón y cuando no la tenemos. Y mis compañeros de profesión y mis compañeros sobre todo de actividad no me dejarán mentir. Les decía yo, el procedimiento es de buena fe. Se presume inclusive. ¿Y cuántos litigantes, que dije no dije abogados, dije litigantes, conocen ustedes de buena fe? Yo tengo allí en mi oficina un sillón muy amplio, rojo de terciopelo, esperando al primer litigante de buena fe para que lo estrene. Y sigue sin estrenar. Me lo llevé de juzgar porque tampoco se estrenó. Porque nunca alguien llega a ser leal para decir realmente. Por estrategia. Porque es finalmente el aspecto, no se preocupen, ¿me escuchan atrás? Sí. Bueno, entonces no se preocupen. Porque es finalmente el aspecto de la situación cotidiana es lo que nos va a permitir el encontrar soluciones. Cuando una parte, la parte actora, sabe cuál es su pretensión y la parte demandada sabe realmente hasta dónde tiene razón esa pretensión, no dije los abogados, dije las partes. Y se puede llegar a un arreglo. ¿Qué es lo que sucede? Se llega al arreglo y se Las audiencias además tienen otro aspecto importante que han tenido siempre las audiencias, que es el que éstas sean públicas. La publicidad de las audiencias es una especie de límite al ejercicio de la función jurisdiccional. Cuando hay público de por medio, específicamente, y el juez está actuando de manera directa, ¿qué es lo que sucede? El juez debe ser muy cuidadoso en todas aquellas determinaciones que toma, porque específicamente, ¿qué mejor control de la función jurisdiccional que el control mismo de la sociedad? Ya por eso al día de hoy se habla de la justicia cotidiana. Y se ha visto que la justicia cotidiana es la más importante y la más rezagada. No las grandes cuestiones de las situaciones de una complejidad técnica enorme que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuántos asuntos llegarán a la mesa de los ministros? En cambio, yo les pregunto, ¿cuántos asuntos llegan al escritorio del juez? Del juez de Texcoco, del juez de Amecameca, del juez de Chalco, o ya si nos vamos un poquito más lejos, del juez de Oro. Pero también del juez de Chiapas y del juez de Sonora. ¿Cuál es la justicia que realmente será importante para que efectivamente se siga dando esta paz social? La justicia del día a día, la justicia cotidiana. Y eso es finalmente la oralidad, la justicia cotidiana, la justicia del día. Y en este sentido, yo quiero resaltar, porque así se llama la conferencia, yo quiero resaltar específicamente los aspectos de la audiencia preliminar. Los aspectos de la audiencia preliminar, fíjense que para que la oralidad funcione, debemos ser muy cuidadosos
en la audiencia preliminar. Porque finalmente la audiencia preliminar es la que nos va a dar las herramientas para hacer la justicia sencilla y la justicia accesible. En primer lugar, el aspecto de depuración del procedimiento, que no tengo que señalarles a ustedes la trascendencia que tiene dentro del proceso, porque si no se da una depuración del procedimiento, se llevará a cabo un desarrollo de un procedimiento viciado y que finalmente resultará inútil. El aspecto de la conciliación, ya lo señalé hace un momento, la trascendencia de la conciliación. Me voy a fijar en este punto a la importancia de la fijación sobre hechos no controvertidos si la parte lo solicita conjunta. Aquí empezamos a encontrar una variante muy importante en la impartición de justicia y en el aspecto acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿Qué relevancia tiene, compañeros? Les pregunto yo. ¿Qué relevancia tiene estar señalando aspectos que no van a tener ninguna relación o ninguna relevancia para hablar con mayor claridad si no nos ponemos de acuerdo en cuáles son los puntos realmente litigiosos, los puntos en donde realmente hay controversia? ¿Tiene sentido estarnos desgastando? Pregunto yo, seas actor o seas demandado, ¿tiene realmente sentido desgastarnos en estarnos peleando sobre hechos o supuestamente estar inventando diferencias sobre hechos que no tendrán relevancia para la resolución del procedimiento? Estamos celebrando, ya estamos de acuerdo en que celebramos un contrato de compraventa. Y estamos de acuerdo en la fijación de la cosa y el precio. Y tú me estás demandando la rescisión por un incumplimiento. Vamos a generar problemas para tratar de demostrar la celebración del acto jurídico. ¿Estamos de acuerdo en ello? Vamos a tratar de llevar conflicto en cuanto a la cosa que estamos vendiendo y al precio de la misma. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué sentido tiene estarnos desgastando en eso? Y generando, obviamente, gastos innecesarios en esos puntos. Hay algo también que se llama ética y lealtad de determinar. Y específicamente cuando las normas no nos dan para lo que coloquialmente se llama chicana o mala práctica o práctica ingeniosa de los vericuetos reales, pues finalmente la chicana desaparece. Y si estamos de acuerdo en qué es los puntos en conflicto, esto nos va a permitir que el juicio sea más breve y evidentemente más barato. Claro que no faltará algún compañero que diga: oiga, si usted no conoce el caso de Godínez. ¿Qué no le enseñaron a usted en la universidad el caso de Godínez? Sí me lo enseñaron, pero yo creo que el caso de Godínez ya no es una forma de actuar de los abogados del siglo XX. El caso de Godínez, para los jóvenes que no lo conocen y que son prácticamente todos, era un asunto de una sucesión que llevaba un despacho muy importante. Y el titular del despacho, un buen día se le ocurre salir de vacaciones porque su hijo recién egresado de la facultad, que se graduó con mención honorífica, le dice: ahora sí, padre, déjame a cargo del despacho porque tú puedes irte a descansar tranquilamente en unas vacaciones que tengas. Y se va el padre y regresa a los 15 días y su hijo le dice: padre, ¿te acuerdas de aquel asunto de la sucesión de Godínez que tú no podías solucionar? Yo ya la solucioné. Y le
dice, ay, hijito, pues fíjate que el asunto de Godínez fue el que permitió que tú llegaras a estudiar. Ya no estamos en esos tiempos. La justicia de Godínez es justicia superada. Y es justicia superada porque un reclamo muy importante de la sociedad es precisamente el que la justicia realmente sea accesible y en el cual se imparta precisamente eso, justicia. Y eso nos permite la fijación sobre hechos normativos. Si nosotros estamos de acuerdo en los hechos que van finalmente a integrar la litis, viene esto engarzado con el siguiente punto, la fijación de acuerdos probatorios. Y esta fijación de acuerdos probatorios, evidentemente, ¿qué es lo que se debe de probar? Los hechos controvertidos. Y si ya depuramos el procedimiento y los hechos controvertidos se han limitado a dos, ¿qué es lo que tendremos que probar? Pues esos dos puntos. Y más vale que nos pongamos de acuerdo en la fijación de esos acuerdos, porque de tal suerte que si no lo hacemos, el legislador, muy conocedor de la idiosincrasia mexicana, de todas las latitudes, porque ahí sí lo mismo sucede en Mérida que sucede en Tijuana. Si no se ponen de acuerdo y se ofrecen pruebas, pues solamente se admitirán qué tipo de pruebas. Pues las pruebas que tengan que ver sobre los hechos. Y si no se ponen de acuerdo y ustedes ofrecen una infinidad de pruebas, seguramente no se les deberán de admitir. Una vez que esto sucede, evidentemente el desahogo mismo de las pruebas será más fácil y más rápido. Las audiencias en que se desahoguen verdaderamente las pruebas será más sencillo porque solamente se tendrán que desahogar esas pruebas respecto de aquellos hechos. Y ustedes podrían decir, oiga, pero venirme a aburrir un miércoles en donde se va la luz para que usted me venga a contar eso que ya sé, ¿qué relevancia puede? Pues una relevancia muy importante, porque lo que nosotros estábamos acostumbrados a plantear de manera escrita, ahora tenemos que plantearlo de manera verbal. Y yo recuerdo, no les platico de mi época de litigante porque ya es muy lejano, pero sí les puedo hablar de mi época de juzgador, que ha sido prácticamente toda mi vida. Cuando está uno tras la trinchera del privado, cuando la primera línea se está dando en la Secretaría de Acuerdos y en aquella justicia tradicional de las cuales les platiqué que existió algún día en México, y en la cual entraba el secretario de Acuerdos muy preocupado porque un abogado que realmente se preparó ya le hizo una petición y la fundó en jurisprudencias, o hizo una petición en ocasiones no tan bien intencionada pero bastante bien estructurada. ¿Qué es lo que hacía? Normalmente el secretario de Acuerdos lo primero que daba era índice vista local. Y ya sabía que eran 3 días, y en los 3 días pues podía estudiar el asunto, pero luego el otro que tampoco sabía, la otra persona, la contraparte, decía, la desahogo en este momento y me someto a lo que finalmente la sabia determinación del órgano jurisdiccional toma. Bien, el señor secretario diría, ya señor, pues aquí está, pues de vista, no, pues ya de vista, pues espera que se desahogue, no, pues ya la desahogaron, ¿qué dijeron? Que es lo que diga usted.
Y entonces pues empezaba el aspecto de que vamos a pensar, vamos a razonar, vamos a ver y vamos a resolver. Y se resolvía, pero cuando menos teníamos específicamente un tiempo determinado para resolver. Claro, con estos avances de la tecnología luego las cosas fueron más sencillas, ¿verdad? Porque antes, bueno, se tenía que consultar el semanario oficial de la Federación, y que seguramente ustedes tampoco conocen porque son muy jóvenes, eran unos librones, ¿sí? Y antes de que existiera el semanario judicial de la Federación, porque el semanario judicial de la Federación no era tan eficiente como lo es el día de hoy. Antes, para conocer los criterios trascendentes que dictaba la Corte, había que esperarse a los informes anuales del presidente de la Corte, porque los informes anuales del presidente de la Corte sacaban las tesis más importantes que se habían dictado en ese año, los criterios jurisprudenciales más trascendentes que se habían dictado en ese año. ¿Más trascendentes para quién? Para los asesores del señor presidente para rendir el informe. Pues ahí sacaban los criterios, se contaban con los dedos de la mano. Después de esto ya se regulariza el semanario judicial de la Federación y específicamente ya se viene a dar una publicación de manera ordenada y de manera periódica. Y al día de hoy prácticamente están dictándose y emitiéndose los criterios y se están subiendo a internet. Y esto nos permite la solución de los problemas. Ahora sí, que venga el señor secretario, saco mi computadora, veo los criterios y los puedo resolver. Y si la sapiencia del órgano jurisdiccional no fue la adecuada, pues que le digan a él. Esto, señores, en la justicia oral no puede suceder. Por eso los abogados van perfectamente, o se supone, o deberían ir. Sé que los abogados de la Escuela Judicial de Texcoco sí lo hacen, ¿verdad? Se preparan los asuntos, los llevan perfectamente entendidos, conocen perfectamente el asunto de lo que ellos dijeron y lo que les contestaron y las pruebas que hay que desahogar y los criterios que se han sentado en materia de oralidad, que no son muchos, por cierto. Y en función de eso poder hacer la petición. ¿Y el juez en qué momento resuelve? En ese momento. ¿Ante quién? Ante los litigantes, ante los interesados, ante los justiciables, pero también ante Dios. Y ahora sí no puede decir que no dijo, como yo tampoco puedo decir que no dijo, no he dicho lo que he venido desarrollando, porque esto no es un juicio oral, pero se me parece mucho, porque también tengo la cámara aquí. Y tengo que resolver. En la oralidad tengo que hacerlo así. Y tengo que hacerlo conociendo perfectamente las posturas que se han venido a encontrar para la resolución en la unidad mercantil. Finalmente llegamos a la culminación del procedimiento. Llegamos específicamente al dictado de la sentencia, la solución más trascendente por antonomasia. Ya traje una definición de sentencia, porque pues tengo que ponerles algo para que ustedes lean, pueden no estar de acuerdo con ella, pero finalmente con eso culmina. Y lo tomo de pretexto para lo siguiente, que es lo más importante. El dictado de la sentencia es la resolución de la controversia. Sin embargo, la oralidad ha tenido bastantes lastres. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que la razón de ser misma de la oralidad es la agilidad? Y una de las circunstancias que la oralidad ha venido, y no es un lastre exclusivo de la oralidad, sino de la justicia en general. Uno de los lastres son las notificaciones. Y las notificaciones personales no se digan.
Si le vienen a decir que usted aquí le vienen a notificar, usted dígale que aquí no. Bueno, pero ya recibí 2 veces aquí. Sí, pero dígale que ya no. Consejo, me han dicho de notificar. Y luego a veces notificar ha sido muy difícil. Y no se diga emplazar. Y yo creo, salvo que ustedes corrijan, yo creo que de acuerdo a la legislación de diferentes partes de la República, yo creo que debería de existir un diplomado o una especialidad en notificaciones y desplazamiento, porque son tantos los requisitos para emplazar que yo no creo que ni el mejor actuario de México siempre cumpla al 100%. Afortunadamente la Corte ya ha distinguido cuáles son esenciales, cuáles son trascendentes y cuáles no. Y finalmente lo importante del emplazamiento y de cualquier notificación es la noticia, el conocimiento que se dé de aquello que se quiera comunicar. Y por eso el órgano jurisdiccional y la legislación permite que solamente sea notificación personal, originalmente el emplazamiento. Y de ahí en adelante todo lo demás sea vía la notificación normal, la que no requiere ser notificación de carácter personal. Y es más, lo relativo a las audiencias, la preliminar y la de juicio, ¿cómo se dan? En la audiencia misma. Acudan o no acudan las partes. Tienen la obligación de acudir, pero si no acuden, será una carga procesal que no cumplen y les podrá parar. Sin embargo, el legislador no entiende muy bien eso. Y dice, pero también la reconvención, originalmente la reconvención no tenía notificación personal. Pero había un criterio, por ahí vino un criterio que dijo, no, si no tiene notificación personal, esa notificación es nula porque no le estás dando acceso a la justicia. No le estás permitiendo defenderse, lo estás dejando inaudito. Realmente una reconvención es una demanda tal cual. No tendrá conocimiento realmente quien reconviene que haya un juicio. Y quien demanda no tiene conocimiento que ya tiene alguien que emplazó y que le está contestando. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de ese criterio que existió? No lo sé. Y el legislador tampoco lo quiso averiguar y entonces dice, pues mejor modificamos la ley y ponemos que la convención también sea, en su caso, notificación personal. Ya le metieron otra notificación personal. 2 notificaciones personales cuando solamente era necesaria una. Y nada más se los dejo como comercial y vean el desahogo de la prueba confesional. La oralidad en sí, lo más importante es el intercambio de información entre partes y entre partes y órgano jurisdiccional y órgano jurisdiccional con las partes mediante el habla. Y si ustedes se percatan, todos los asuntos, cuando se desahogan las pruebas más importantes para el convencimiento del órgano jurisdiccional son verbales. Los testigos declaran por escrito. No, acuden a la audiencia y emiten su testimonio. Los peritos sí efectivamente presentan un dictamen, pero se tienen por rendido ¿en dónde? En la audiencia. ¿Y cómo lo exponen? Verbalmente. Y originalmente, la prueba confesional, cuando inicia el juicio oral mercantil, más que una confesional, también viene a ser una declaración. Una declaración de quien absuelve o de quien comparece, no quien absuelve. Pero no se entiende y entonces volvemos a la justicia tradicional y hay que volver a presentar
posiciones. Y algunos le justifican la razón y dicen, bueno, es que por si no va. ¿Y qué importa si no va? Si finalmente una confesión ficta de nada me va a servir si existen elementos que prueben lo contrario. ¿Y qué es más ilustrativo para el juez? Estar escuchando lo que la parte dice y estar obteniendo información de primera mano, o estar escuchando un simple sí y un no, que en muchas de las ocasiones ya está previamente estudiado. Diga usted si es cierto como lo es, y ya pagó. Y a veces le dicen al deponente, usted diga todo que no. No. Entonces el abogado dice, bueno, luego al final le reclama el cliente cuando sale de la luz. Pues, ¿quién no sabe usted lo que dijo? Él me dijo que dijera todo que no. No hay espontaneidad. Y finalmente lo importante, ¿se acuerdan que les dije de la justicia cara a cara? Eso es lo que nos permite a nosotros, los órganos jurisdiccionales, ahora sí percatarnos en la medida de nuestras posibilidades de la verdad histórica, en la medida de las posibilidades. No soy tan ingenuo como para pretender que siempre llegaremos al meollo de la realidad histórica. Pero les pregunto a ustedes, ¿cómo será más fácil llegar a la verdad histórica? Viendo el desempeño de las partes ante uno, viendo el desempeño de los testigos y de los peritos y de los auxiliares, o por escrito. Ahora, otro aspecto importante: la justicia es accesible. Lo que le interesa a los justiciables es la solución de su problema, no la sapiencia del órgano jurisdiccional. Sin embargo, por dispositivo constitucional, sabemos que debe emitirse una sentencia por escrito debidamente fundada y motivada, por disposición constitucional. Pero cuando el juez expone de manera breve las razones por las que llega a una conclusión, a la sentencia misma, y se las expone de manera llana a las partes, y esa sentencia se entiende, bueno, pues el justiciable posiblemente no se vaya contento, pero sí convencido. Cuenta la leyenda que en alguna ocasión llegó alguien muy enojado ante un juez, no voy a decir quién era, y presenta muy molesto su resolución parecía resolución federal con 120 hojas. Jurisprudencias, doctrina, derecho comparado no sé con quién, pero está muy enojado. Y le dice, señor, pues yo vengo a dar porque quiero justicia. Y el juez dice, no, pues en este asunto yo le puse mucho entusiasmo, mucho conocimiento y le dediqué muchas horas. Sí, a ver, diga usted. Y lo ve, pues si usted ganó. Aquí dice que yo gané. Sí, usted ganó. Muchas gracias, señor, es que no le entendía. Eso es lo que no pasa en la oralidad, señor. La oralidad debe ser un lenguaje directo y amable. Pero retomamos las reticencias, retomamos el lastre. Bien, sabemos que contra las resoluciones que se tomen en el juicio oral no hay recurso ordinario alguno. Originalmente así se plantea también
Y originalmente se puso, cuando menos en materia civil, que no había impugnación. Y de nuevo se interpreta por la Corte. El legislador dijo que no hay impugnación. Pero la impugnación debe entenderse como aquel recurso ordinario de carácter vertical, conocido como apelación. Pero es evidente que la impugnación no puede entenderse en aquel recurso horizontal que conoce el mismo órgano jurisdiccional, que es la revocación. En consecuencia, lo que el legislador, o más bien la ley establece, es que lo que no procede es la apelación, pero sí la revocación. Eso se dijo originalmente. Y entonces se viene una modificación a la ley y ahora sí le juega a la inversa al legislador y le dice: no hay recurso ordinario alguno. Entonces no procede en la revocación. No, tampoco. También se llama recurso. Bueno, pues queda claro que solamente se da. Pero, evidentemente, en este punto, el aspecto de que en ocasiones, lo sabemos, la justicia es impartida por humanos, y los humanos por naturaleza somos falibles, no se equivocan. Y se mete por allí la reforma en que efectivamente no procede de algún recurso, pero sí se pueden regularizar determinadas omisiones. Y se habla de regularización entendida técnicamente. Recuerden que la regularización no implica la revocación de determinaciones, sino simplemente aclarar cuestiones que no expusimos adecuadamente, aclarar sin desvirtuar la esencia, o bien completar algo que no acordamos o que no se dio una respuesta en ese solo. Decía yo, las partes tienen obligación de de acudir a las audiencias y les surtirán efectos, vayan o no vayan. Y luego ya viene allí una disquisición en el sentido, bueno, ¿y el término del amparo cuándo empieza a correr? Si la ley te está diciendo que vayas o no vayas, te surte efectos, y la propia ley está diciendo, establece de manera muy clara que tendrá que quedar a tu disposición específicamente la sentencia, pues es evidente a partir de ese momento si te estás equivocando. Y a partir de ese momento es que corre el término para la interposición del amparo. Pero es claro, para esto el órgano jurisdiccional debe de cumplir con todos esos elementos que la ley establece, que la ley le impone, con esa obligación que la ley le impone. Es decir, exponer las razones de manera verbal, dar los puntos resolutivos, pero dejar a disposición de las partes la sentencia por escrito debidamente fundada y motivada para que el justiciable pueda pedir la copia de esa sentencia, pueda conocer el entendimiento, los fundamentos y motivos por los cuales se llegó a una determinación y poder impugnarla. Evidentemente, si le dice por muy verbal que sea el juicio y por muy oral que sea el juicio, si solamente le da las razones, pero no tiene a su disposición específicamente la sentencia materializada, pues evidentemente que el término no puede correr, y será hasta el momento en que se notifique esa sentencia por escrito, si es que no estuvo de manera inmediata específicamente el término para el amparo. Y así lo entendió el Poder Judicial Federal, y así lo ha determinado en contradicción de tesis. Esa es la justicia. Justicia que está en construcción. Justicia que nos va a permitir arribar a la impartición de lo que se pide, que me digan el derecho y el derecho que realmente necesito.
porque la cultura popular es muy sabia y recoge finalmente todas esas experiencias de vida acumuladas a lo largo del tiempo. Por eso puedo concluir de manera sintética diciéndoles: la justicia, finalmente, hablando, se entiende mejor. Agradecemos al magistrado Álvaro la exposición. Ha hecho un recuento preciso y muy claro de las etapas del juicio oral mercantil, la importancia de la oralidad para la economía del país, para la sociedad, y la diferencia que existe de lo que fue la justicia tradicional, como él le llama, a la justicia del siglo XXI. El reto que tenemos los servidores públicos de cumplir con esa misión que tenemos de impartir justicia todos los días para que la justicia cotidiana sea una realidad. También ha permitido al público realizar una serie de preguntas. Entonces sí les pediría que alzaran la mano y formularan la pregunta respectiva. Por favor, un micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Sandoval. Una pregunta me llama mucho la atención, señor magistrado, que usted refirió. Nuestro nuevo sistema de impartición de justicia es el cara a cara. Mi pregunta es: ¿nuestros impartidores de justicia cómo se están preparando para impartir justicia basados en ese principio, el cara a cara? Bien, como lo señalé al inicio, la justicia es finalmente el acceder a quien va a resolver mi problema. La justicia ha pasado por muchas etapas y la oralidad como tal no es algo nuevo en México. Quienes litigaron, por ejemplo, en materia de justicia de paz. La justicia de paz era originalmente oral, pero se trastoca, y yo diría se pervierte, y lo que originalmente era de manera oral se empieza a trasladar al escrito. Y ante el cúmulo de trabajo, evidentemente el número empieza a regresar al órgano judicial. Y esto hace o impide que el juez, que es el que le va a resolver a usted su problema, impide que esté presente, como lo dije al principio, en sus audiencias, en los desahogos de pruebas, en sus alegatos. Y yo recuerdo que la mecanógrafa decía: ya no hay pruebas por eso. No, y las partes alegaron lo que es su derecho público. Ya alegaron. Yo realmente en todos los años que llevé de juez, solamente una vez alguien pidió poder hablar. Y esa vez que podía hablar, pues finalmente dije, era tan novedoso que dije: pues sí, que hablen de mí. Porque si hablan del secretario, pues vas a tener que estar conmigo. Y habla conmigo. Sus alegatos. Afortunadamente, la justicia evoluciona. Y eso permite que el juez, el que va a resolver, esté atento a lo que usted le plantea. Cuando está escuchando a los testigos, los está escuchando precisamente. En la justicia que yo llamo tradicional, cuando está declarando un testigo qué es lo que se está haciendo ante el secretario o ante la mecanógrafa, está escribiendo y está sentando en ese momento.
Y muchas veces tienen hasta vocero oficial, que es el secretario de acuerdos. El testigo dijo lo siguiente. Cuando el testigo a lo mejor no dijo eso, es lo que entendió el secretario y es lo que quedó plasmado. Y cuando va a resolver, el juez dice, pues aquí el testigo dijo esto, y lo transcribe para efecto de sostener su resolución en la justicia tradicional. Está cara a cara. Está cara a cara en la justicia tradicional quien acude a deponer, a declarar, a aclamar justicia. No. En nuestro sistema, en el nuevo sistema, en la oralidad en sí, está cara a cara. Sí. ¿Pierde tiempo viendo si lo que se dijo se sentó tal cual? No. En caso de que a futuro tuviera alguna duda, ¿podrá retomar lo que realmente dijo el testigo? Sí. Hay un respaldo. Y eso nos va a permitir el acceso. Y el juez tiene que estar presente. Y qué bueno que esté presente, porque en un 95% de las veces, si usted está presente y conoce, obviamente, los escritos de mano y contestación, que ya vimos que eso es normal, como se venimos señalando, ha visto los acuerdos probatorios que le han permitido decir, bueno, los puntos importantes son estos, y las pruebas que se desahogan son en relación con esos puntos, usted ya tiene una certeza de cuál va a ser el sentido de su veredicto. Lo único que tendrá es eso, plasmarlo ya en papel. Pero la determinación también usted va a ir a la audiencia en donde se dicta la sentencia y decir, esta es la sentencia y estas es las razones por las que arribé a esta determinación. Y se nos va a decir usted, a los justiciables, a los dos, y a los abogados, y al público que se encuentre, se nos va a decir cara a cara. Por eso yo me refería a esta justicia. Y esta es la justicia cotidiana, esta es la justicia del día. Y a quien está sentado como justiciable no le importa si es una pretensión con una resistencia, que es lo que genera el litigio según Carneluti. A lo mejor ni entiende quién es Carneluti, no lo aseguro, es que ni sepa quién es Carneluti. Pero cuando le diga a usted, señor, usted tiene parte de razón por esto, y en esto no tiene usted razón por tales motivos, seguramente, le reitero, seguramente no se va a ir tal vez contento, a lo mejor sí, pero se va a ir lo más importante. Y eso no nada más es una responsabilidad del órgano jurisdiccional. Qué bueno, quiero aprovechar la pregunta para dejar algo que tal vez quedó de lado. No es una responsabilidad exclusiva del órgano jurisdiccional, es una responsabilidad compartida del foro y de la sociedad. Porque finalmente quien tendrá que tener nuevas herramientas no es solamente el juez, también tendrán que ser las partes en la situación argumentativa o en el tramo argumentativo para convencer. Para convencer a quien va a decidir, a su auditorio. ¿Y quién es su auditorio? El juez. Y va a escucharlo el público, pero no va a convencer al público. Las razones que da son para obtener justicia y para que el juez sepa que tiene la razón. Es un reto. Dije que estamos en construcción. Claro que estamos en construcción. Y no es una réplica del sistema anglosajón, es un sistema híbrido, con preponderancia por él. Espero haberle contestado. Quisiera ampliar mi segundo. Sí, ¿puedo? Sí, creo que se escucha. Mi pregunta surge por lo siguiente. Yo he visto en diversas sentencias, ya sea en materia mercantil, civil o inclusive en materia penal, que los jueces, a la hora de motivar su sentencia, en el caso concreto de los testigos,
siguen poniendo los mismos motivos en las sentencias. Yo no advierto que haya una diferencia en sus resoluciones, es decir, ellos no han cambiado esos argumentos que ya están muy quemados cuando dicen, yo advierto que sin dudas ni reticencias, y un texto que ya no lo sabemos prácticamente de memoria, y yo no advierto esa transición del juicio tradicional al juicio oral, es decir, que el juez, desde mi punto de vista, debía de plasmar, si él lo vio, ya no es como antes que le pasaba, como dice el secretario, ahora él lo ve y sin mediación, y él lo hace en sus motivaciones al emitir una resolución, no hace ninguna observación al respecto. Por eso mi pregunta es, o sea, ¿cómo se están preparando para dar ese salto? Porque si las sentencias y las motivaciones siguen siendo exactamente las mismas, desde mi punto de vista, yo no encuentro el cambio. Si bien es cierto que el juez está observando, pero ¿por qué no dice nada de eso en el momento en que tiene vivo al testigo? Es todo. Muchas gracias. Sí, mire, en el momento en que tiene en vivo al testigo, bueno, en el momento en que tiene en vivo al testigo, definitivamente es otra etapa, y no es de la sentencia. Y en el momento en que tiene en vivo al testigo, ahí hay una gran bondad, porque el juez lo puede interrogar, puede pedir que se aclare absolutamente todo, y todo quede en el registro. Todo quede en el registro. Me regresé a la lámina anterior y quisiera que observara usted, donde dice sentencia. Voy a permitirme leerlo. El juez expondrá oralmente los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la sentencia de forma breve y leerá solamente los puntos resolutivos. En esa parte que voy a ver. Les decía yo que este sistema es híbrido y que no podemos olvidar de dónde vienen nuestras raíces. Nuestras raíces es el sistema romano-germánico. Y el sistema romano-germánico es un sistema formal. Y es más, la Constitución en los artículos 14 y 16 establecen de manera clara que será por escrito, debidamente fundada y motivada. De tal suerte que si el juez solamente le da las razones de manera verbal y le lee los puntos resolutivos como la norma lo obliga, pero no tiene su sentencia tradicional, eso sería violatorio de la propia ley y no estaría impartiendo justicia como la ley lo establece. Sí, esa es la razón. Les decía yo, lo importante es poderles explicar, fundar, motivar, poderle explicar a los justiciables por qué arribé a que usted tenía o no la razón, explicarle yo los motivos por los que arribé a esa conclusión, y ya el aspecto técnico estará en la sentencia escrita. Eso no ha cambiado. Es un sistema en construcción. Y ojalá alguna vez me pudieran invitar, me gustó mucho lo que miran, para poderles hablar del sistema anglosajón, del derecho inglés, pero más que del derecho inglés, del derecho norteamericano, del derecho de los Estados Unidos de América. Porque todos tienen la falsa creencia, incluyéndome originalmente a mí, hasta antes de que investigara este tema, de que el juicio en Estados Unidos es lo bonito que vemos en las películas. El juicio en Estados Unidos es tan largo o más largo en tiempo, les lleva más tiempo o el mismo tiempo cuando menos que nos lleva la justicia tradicional aquí en México, la tradicional, no la humana. Porque lo único que nos llega a nosotros en las películas es lo que en nuestro juicio es la
audiencia de juicio. ¿Usted ha visto en una película norteamericana en la cual se estén ofreciendo pruebas? No, usted lo que ve en todas las películas es cómo se están desahogando pruebas. La fase del juicio de nosotros no son tan distintas. Y ellos tienen una etapa preliminar muy larga, muy tortuosa, pero no es el motivo de esta plática. Eso será si estuviéramos hablando del sistema anglosajón y veríamos que no hay grandes diferencias. Finalmente, le reitero, es un sistema constitucional. Y el órgano jurisdiccional se prepara así, para escuchar, para saber reacciones y también para saber el lenguaje corporal. Porque el lenguaje corporal, así como la escritura, muchas veces nos dice más de lo que usted nos está diciendo. ¿Alguien había alzado la mano? Sí, buenas tardes. Doctor, muchas felicidades. Muchas preguntas, muy claro en su exposición. Sin embargo, ya está la demanda, la contestación, la recomendación, la aplicación de leyes. Finalmente, primera etapa, la etapa de juicio, sentencia, y ya se acabó el juicio. Pero creo que nos quedamos muy cortos y quiero mi pregunta la dirigida en ese sentido. Ya cuando normalmente la mayor parte de los juicios son juicios mercantiles, facturas, pagarés, etc. Sin embargo, ya cuando se ejecuta la sentencia, siento que ahí es donde se va al larguísimo juicio, sobre todo si hay fila de acreedores y ya viene el remate, y en el remate hay que hacer los avalúos, y si no coinciden los peritos, viene el caso de discordia, y se hace una cadena interminable, y el cliente de repente ya no está conforme de cómo está llevando el trámite, que ya quiere ver otro abogado. Entonces quisiera ver si usted pudiera darnos una orientación en este sentido, de poder terminar finalmente con la sentencia, porque en eso me quedé corto porque habla de la impugnación, que en este caso se va al juicio a amparo directo, y aunque va un colegiado, es instancial. Sin embargo, luego se tarda también mucho tiempo en poder resolver el juicio de amparo. Entonces ¿no sería conveniente que también interviniera el juez en la ejecución de la sentencia en este mismo sentido oral? Muchas gracias por la pregunta. Y de nuevo voy a tomarla como pretexto para aclarar algunas otras cosas. ¿Sí se escucha? Sí, bueno. La primera, hacer una precisión. En el juicio oral no se llevan juicios especiales. Entonces, un ejecutivo mercantil ni ningún otro tipo de juicio especial cabe dentro del juicio oral. ¿Sí? Esa es la primera precisión. Tampoco los juicios de cuantía indeterminada. Esos no entran dentro de la oralidad. Segundo punto. En materia de juicios orales mercantiles, solamente son aquellos que tienen un monto menor de 562,264 pesos con 43 centavos. Es un monto, pues, de tomarse en cuenta. Considerable, no quiero utilizar esa palabra porque luego del considerable viene cuál es más importante si uno y otro, y creo que todos son exactamente igual de importantes. ¿Y considerable para quién? Si te pregunto que esto sí es considerable, me dicen que no. Pero si te pregunto a la mayoría de las personas que estamos aquí, incluyéndome su servidor, claro que para mí sí es considerable. Y para todos ustedes seguramente es considerable, es algo que exista por aquí. Algún dueño del Palacio de Hierro, eso que tampoco pueda ser considerable. Pero fuera de eso, efectivamente, les decía yo, y les voy a hablar desde la experiencia de lo que acontece en el Distrito Federal, jamás pretendiendo que esto pueda suceder en todas las entidades federativas, porque hablábamos, cada entidad federativa es diferente, ¿sí? Pero bueno, la bondad de la oralidad es el convencimiento que se tiene
de la determinación jurisdiccional. Sí. 98% se cumple. Un porcentaje sí se va a pagar. Sí. Pero el amparo, como todo en esta vida, cuesta. Es más, voy a utilizar una frase del doctor Elías Sáenz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que dice: la justicia es gratuita, pero nada barata. Tiene razón. La infraestructura, no me refiero a la infraestructura de edificios, de computadoras, de papel, que no es palabra menor, pero la preparación de los cuadros para la resolución de este tipo de juicios por andar el día de hoy de los juicios orales en materia mercantil es muy costoso. Tener a su disposición un juez exclusivamente para que escuche su problema y lo resuelva, y todo lo que implica lo que hay atrás de un juez. Es muy caro. Y usted como justiciable tiene que acudir a alguien que lo patrocine y legítimamente devenga honorarios, y la parte contraria igual. Y cuando usted impugna una determinación, también le cuesta, y el tiempo le cuesta. Por eso cuando los litigantes están cara a cara, por eso reitero mucho esa situación, normalmente saben hasta dónde tienen razón y en dónde ya no la tienen. Y en el momento en que están convencidos de que la determinación es justa, es decir, no que les dé la razón totalmente, sino les dé la razón aquella a la cual realmente tienen derecho, cumplen la determinación. Y efectivamente, ese 2% no lo podemos olvidar, el aspecto de la ejecución, porque la ejecución es otro juicio, y en la justicia tradicional, vuelvo a hablar, muchas veces llega el abogado, el litigante, y le dice: ¿qué cree? A su cliente. ¿Se acuerda del asunto que usted? Pues claro que me acuerdo, si le estoy pagando cada vez que va usted a piense, claro que me acuerdo. Pues ganamos, mire, ya salió el amparo, y aquí dice que lo negaron, nos dieron la razón. ¿Se acuerda cuando le hablaba yo de Calamandrei y de Ulpiano y todo eso que tuve que estudiar para que usted mire, aquí dice que yo tengo la razón? Sé mucho. Llegó hasta la corte y dijo que sí. Y entonces cuando el cliente se lo queda viendo y dice: pues sí, ahí dice que tiene la razón, pero ¿qué vendrá adosado un billete de depósito? Yo no sé que por lo que demandé. No. Y yo cuando percibo lo que me debe, o cuando recupero la casa que no tengo en mi poder, o cuando recupero X o Z circunstancias. Eso es la justicia cotidiana, y eso es lo que le interesa al justiciable. Y eso es una asignatura pendiente de los próximos. Claro que tendremos que empezar a ver nuevas soluciones a estos problemas, pero afortunadamente en la justicia oral, cuando es bien llevada, esos problemas se reducen significativamente. No quiere decir que desaparezcan, no quiere decir que no nos deberemos de ocupar en su momento, más que preocuparnos, ocuparnos en su momento de que esa ejecución sea tan rápida como el dictado de una sentencia, porque finalmente el dictado de la sentencia no me dice nada, como usted correctamente lo ha señalado y ha puesto el dedo en la llaga. Es una factura pendiente que tendremos que avanzar, pero curiosamente no solamente en los juicios orales, sino en toda la justicia, y tal vez en donde menos se pueda dar ese problema es en la oralidad. Y le comentaba al
magistradas, a la directora de la escuela judicial, le decía yo, el problema realmente de la oralidad es que la bondad puede llevar su fracaso. Cuando los juicios se resuelven en 100 días, cuando más 100 días naturales, y esto empieza a funcionar, la primera pregunta que se clama por la sociedad es, pues si está funcionando, ¿por qué no toda la justicia es así? Y entonces empezamos a incrementar cuantías y decimos, ahora sí, que los juicios orales pues, no sean de 500, vamos a elevarlo a 5 millones de pesos. Y yo quiero decirles, ¿y de qué sirve que nos elevemos y que un universo mayor de juicios lleguen a la oralidad si la infraestructura, sobre todo la humana, no está capacitada para tener el número suficiente para responder a esto? Y que sus audiencias preliminares o sus audiencias de juicio se las estemos fijando en 8 meses. ¿Va a servir eso? No, al contrario, vamos a colapsar el sistema. Por eso hay que ser muy cuidadosos en esto. Y hay que ir de manera gradual. Por razones de tiempo, concluiríamos el evento por esta ocasión y cedemos los micrófonos a la marcha de ceremonias. Invitamos a todos a ponerse de pie. En este momento vamos a realizar la entrega de un reconocimiento al expositor a cargo del magistrado maestro Raúl Aarón Romero Ortega, mismo que a la letra dice. El Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, otorgan el presente reconocimiento al magistrado doctor en Derecho Álvaro Augusto Pérez Juárez por su destacada disertación de la conferencia Tópicos relevantes sobre el juicio oral mercantil, desarrollada el día 2 de diciembre de 2015 en el Palacio de Justicia de Texcoco, Estado de México. Firma el magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, y el doctor Joaquín Mendoza Esquivel, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Con el mismo texto hacemos la entrega de un reconocimiento al magistrado Raúl Aarón Romero Ortega por su brillante participación como moderador a cargo del magistrado maestro Patricio Tiberio Sánchez Berti Ruiz, integrante de la primera sala familiar de Texcoco. Y a efecto de dar por concluido el presente evento, solo nos resta agradecer su presencia a la de nuestro distinguido presidium y a todos ustedes que tengan una excelente